Buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos, según donde nos estén mirando. ¿Cómo están? Estamos desde la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, concretamente en la cátedra Vegetación 2, junto a nuestros estudiantes, invitados externos y la presencia especial hoy en nuestro ciclo de hacedores de paisajes de el doctor Pedro Calaza Martínez, más allá de un excelente profesional, una excelente persona que bueno, con muchas ganas y muy desinteresadamente, como siempre, se ha sumado a conversar hoy con nuestros estudiantes y con algunos de los invitados que tenemos. Así que, bueno, Pedro, gracias por estar, te paso la palabra y nada, lo que quieras. Muchas gracias por la amable invitación. Encantado, como siempre, de estar aquí. Y aparte, he visto algún nombre conocido, ¿no?, de mi estancia en Argentina hace un año, ¿no?, tanto en Luján como en Mar del Plata. Por tanto, encantado de volver a conectar, ¿no?, de volver a conversar y de enseñar algo y de aprender mucho, ¿no?, que yo creo que debemos ser vampiros, ¿no?, o esponjas de conocimiento, ¿no? Bueno, Verónica me ha comentado que es un poco una charla informal. Yo he preparado en torno a 15 minutos, ¿no?, de una presentación que intenta en cierta medida pues, trasladar la forma proyectual de abordar la integración del verde en la ciudad en España. Entonces, con vuestro permiso, voy a compartir una presentación en PowerPoint y os voy a abordar durante eso, 15 minutos, sobre mi perspectiva a nivel de planificación y de proyectos de infraestructura verde en el entorno urbano. ¿Se ve la pantalla? Excelente, excelente. Sí, vale, fantástico. Bueno, pues como os comentaba, la idea es trasladar ideas, inquietudes, algo de conocimiento y sobre todo sembrar dudas, ¿no?, para proyectar y mejorar la planificación de la infraestructura en las ciudades, ¿no? Esto que veis en pantalla no es una equivocación, no es una ponencia de otra cosa diferente. Abducius era un demonio que en los tratados de demonología se dedicaba a arrancar árboles y aplastar a las personas con ellos, ¿no? La lectura que podemos hacer es que si realmente no gestionamos adecuadamente la vegetación, especialmente en las ciudades, las consecuencias en materia de medio ambiente y de salud pública pueden ser terribles, ¿no? Por tanto, debemos cambiar la forma de planificar las ciudades, pero no solo de integrar más material verde, más vegetación, sino también de cambiar un poco el diseño y la gestión, ¿no? En la parte de la izquierda de la pantalla podéis ver un poco el típico diseño de jardín decimonónico, ¿no?, muy racional, muy intensivo, muy rígido, muy inflexible, y hay que cambiar hacia una gestión totalmente diferente, ¿no?, una gestión que yo entiendo que debe denominarse ecosistémica, ¿no? Luego abordaremos también algún tipo de marco conceptual de lo que es los servicios ecosistémicos, ¿no? En España en particular y en el máster en el que yo imparto, intentamos trasladar este cambio de paradigma, ¿no?, de gestión tradicional a gestión ecosistémica en los diferentes niveles que forman parte del proyecto de una actuación en paisaje, ¿no? Hablamos del diseño, hablamos de la ingeniería de las obras, instalaciones, es decir, toda la parte de cálculo, y hablamos también del funcionamiento, ¿no?, de lo que es el proceso productivo. Por tanto, todos los proyectos que en cierta medida intentamos diseñar para mejorar y beneficiarnos de los servicios ecosistémicos en las ciudades, debe tener esos tres pilares, ¿no?, diseño, cálculos y proceso productivo. De hecho, siguiendo un poco la red LENOT, no sé si la conocéis, es una red internacional de arquitectura del paisaje en el cual participan más de 100 universidades que trabajan en proyectos de paisajismo, ¿no? Pues ahí, bueno, todos trabajamos un poco de la misma manera, analizando condicionantes, haciendo un master plan o proceso. Luego plantearé la duda y también podremos conversar con los estudiantes si realmente el master plan está muerto, ¿no?, a nivel de arquitectura del paisaje, ¿no? Yo creo que sí, luego lo veremos, ¿no?, a nivel de diseño y a nivel de cálculo, ¿no? Para abordar de forma más o menos coherente un proyecto de arquitectura del paisaje, en España abordamos diferentes bloques temáticos, ¿no? Impartimos teoría y metodología, es decir, las bases conceptuales y de argumentos sólidos de la teoría del paisaje, el diseño, la planificación, las tecnologías de la información, sistemas de información geográfica, etcétera, toda la parte de conocimiento de materiales, construcción,
toda la parte proyectual, ¿no? Cómo se hace un proyecto, qué parte tiene que tener, cuál es el marco legal, ¿no? A la hora de redactar un proyecto. Obviamente la vegetación, que es lo que imparte un poco, se imparte un poco en esta asignatura, y lo que es también la gestión del paisaje, ¿no? La gestión del paisaje enfocado o encaminada a esa optimización a la hora de generar servicios ecosistémicos. Bien, esas eran las materias. ¿Hacia dónde enfocamos los trabajos profesionales de los alumnos? Bueno, tanto a urbanismo como a diseño urbano, hablamos de parques, plazas, jardines, a la gestión integral, al paisajismo, aunque el paisajismo, desde mi punto de vista, es un término un poco difuso, ¿no? De hecho, se mezcla o se confunde en muchas ocasiones con la jardinería pura, ¿no? Yo creo que el término correcto para mí es arquitectura del paisaje, ¿no? Porque hay arquitectura a la hora de hacer paisaje, ¿no? Luego también ingeniería del paisaje y lo que es la propia ordenación del territorio, ¿no? Lo que es importante es que debemos trabajar en equipos multidisciplinares. Decía ya Badgi, ¿no? En el año 2005, que todos los proyectos vinculados a la complejidad urbana, vinculada con el paisaje, pues deben integrar el conocimiento y técnicas de diferentes disciplinas, ¿no? Hablamos de urbanismo, de ingeniería ambiental, de ecología del paisaje, de la arquitectura, desarrollo de la industria, etcétera. De hecho, en la mayor parte de los proyectos que hoy en día ganan los concursos públicos son equipos multidisciplinares. Un ejemplo claro es en Valencia. No sé si conocéis el proyecto del Parque Central de Valencia, que ganó Gustafson Porter con una empresa española. Pues ahí hay una bicefalía entre la parte de arquitectura y la parte de agronomía. Es decir, la mayor parte de las empresas que han ganado concursos en España últimamente en proyectos de plazas o parques públicos tienen esa dualidad, ¿no? Agronomía y arquitectura. Antes, yo ponía encima de la mesa si ha muerto el masterplan. Sabéis que históricamente todos los que son las planificaciones o desarrollos urbanos se vinculaban a una imagen fija, ¿no? De un plan de desarrollo determinado. Hoy en día yo creo que el masterplan ha muerto, y ha muerto porque lo que se vende o lo que se quiere vender son esquemas diagramáticos, es decir, diagramas de flujos, de funcionamiento, de dinámica ecológica, de diálogo entre la parte social, entre la parte de ecología, etcétera, que en cierta medida evolucionan con el tiempo. De hecho, muchas de las empresas de mayor calado internacional norteamericanas venden procesos, venden evolución ecológica, no venden imágenes fijas. ¿Por qué? Porque toda la parte de generación de servicios ecosistémicos tiene que ser una de las partes más importantes en el proyecto. ¿Por qué es importante cambiar el paradigma y cambiar de masterplan a esquema diagramático? Bueno, sabéis que hoy en día hay unos enormes problemas ambientales de pérdida de biodiversidad, cambio climático, degradación del paisaje. Estamos en una especie de partido de fútbol en el cual el balón es el mundo, ¿no? Y los jugadores que golpean con mucha fuerza el balón son el calentamiento global, la sobrepoblación, la pérdida de los bosques, etcétera. Eso se complica con ese vertiginoso crecimiento poblacional a nivel mundial. De hecho, se prevé que en el 2050 alcancemos los 10.000 millones de personas en el mundo. Esta transformación de la configuración de vida y de ciudades, estamos en una época que muchos definen como antropoceno, ¿no? Donde hay una evolución antrópica y una involución de la parte más natural, ¿no? De hecho, hay algún investigador, por ejemplo, Stewart Pickett, que ha acuñado el término primer siglo urbano, ¿no? El siglo en el cual el hombre ha empezado a ser una especie numéricamente. Ello genera la aparición de macrociudades, incluso de algunas de más de 45 millones de habitantes, como es Cantón en China, ¿no? Obviamente, a nivel de planificación, hay una especie de mala praxis, ¿no? Vinculada a una especie de monstruo, ¿no? Que degrada o difumina toda la parte natural y genera un urbanismo poco conciliador o poco amable, ¿no? Ello se complementa o se complica con situaciones de cambio climático, de contaminación, como Pekín. Esto, la parte oscura, es como realmente es, y la parte clara, como debería ser. El efecto isla de calor, ¿no? Donde hay una diferencia importante de gradiente térmico entre las zonas con vegetación y sin vegetación. Hablamos a lo mejor de 4 o 5 grados centígrados. Y luego también es importante que no solo es un problema de tipo de calidad de vida o de urbanización, sino es un tema también de ambiental y de gestión de agua, ¿no? Uno de los 7 sabios griegos, ¿no? Tales de Mileto, fundador de la escuela jónica, que se basaba en el conocimiento de la naturaleza como objeto de estudio,
decía que el agua es el principio de todo, es el elemento básico del universo. El agua produce todas las cosas. De hecho, sin agua no hay vida, ¿no? El problema es que cada 20 años el consumo mundial de agua se multiplica por 2. Es decir, cada día somos más y consumimos muchísimo más agua, ¿no? Eso se traduce en un problema ambiental importante. En Europa en particular se habla mucho de las smart cities, ¿no? De las ciudades inteligentes, que está muy bien, tecnología, información, divulgación, pero realmente yo creo que una smart city, una ciudad inteligente, es aquella que sabe gestionar adecuadamente su territorio, ¿no? Por tanto, yo os planteo una pregunta: ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos planificando bien? Esto que veis en pantalla podría ser una maqueta de cualquier ciudad donde vemos solo gris, gris y solo gris. ¿Dónde está toda la parte de infraestructura verde vinculada a la mejora ambiental de las ciudades? No existe, ¿no? Por tanto, estamos en un punto de inflexión. Queremos que esta vaina vaya hacia la derecha o vaya hacia la izquierda. Queremos un urbanismo tradicional que borre o difumine toda la parte ambiental, o queremos algo más conciliador, más simbiótico. Yo creo que la respuesta es sencilla, ¿no? De hecho, a nivel internacional, este tipo de propuestas están recogidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y concretamente el 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y este objetivo número 11 se desgrana en diferentes metas, y por ejemplo la meta 11.7 dice que de aquí al 2030 debemos de proporcionar acceso universal a espacios verdes, seguros, públicos, inclusivos y accesibles. Es decir, cambiar la forma de planificar las ciudades. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues trabajando en los ecotonos. ¿Qué son los ecotonos? Los ecotonos son espacios donde coexisten elementos de diferentes ecosistemas. En medio urbano tenemos un ecosistema natural, la vegetación, tenemos un ecosistema antrópico, los edificios, las infraestructuras, etcétera. Pues la idea es, obviamente, pues hibridarlo, ¿no? Intentar buscar una conciliación a nivel de uso de territorio. Y esa conciliación y ese nivel de uso tiene una complejidad, ¿no? En la cual yo tengo que diseñar, seleccionar diferentes soluciones en función de mi tipología urbana. Es decir, no hay soluciones genéricas para todas las ciudades. Cada ciudad debe ser abordada de forma pormenorizada e integrar las diferentes soluciones, ¿no? Como tejados verdes, arbolado urbano, jardinería vertical, etcétera, etcétera. Todo lo que os estoy comentando converge en un término que se utiliza, que es de planificación ecológica o de ecoplanificación, que en cierta medida son estrategias y técnicas para combinar, por una parte, el urbanismo, la parte gris, y por otra, la naturaleza, para crear lugares para vivir enriquecedores, que sean sanos y a la vez pues también civilizados, ¿no? Estos planteamientos no son nuevos, ¿no? De hecho, desde antes del siglo pasado ya se abordaban. Por ejemplo, ejemplos significativos de principios del siglo pasado son la ciudad jardín de Rutherford Howard, los Green Fingers de Copenhague, de los años 50, la ciudad jardín de Moscú, el plan de Abercrombie de Londres, años 40, y, por ejemplo, el collar de esmeraldas de Boston de Frederick Law Olmsted, el que diseñó Central Park, ¿no? Ejemplos significativos: Londres, el París haussmanniano, con las avenidas verdes, Bath, Inglaterra, paradigma de planificación verde de una ciudad, urbanizaciones más pequeñas, bien configuradas en términos de vegetación, como Brondby, en Copenhague, o, por ejemplo, Eslovaquia. Hay diferentes ejemplos paradigmáticos a nivel internacional que están recogidos y siendo estudiados por diferentes universidades. Lo que veis en pantalla es la portada de una revista de arquitectura de la Universidad de Yale, una de las universidades, como bien sabéis, más importantes del mundo, donde habla de un reurbanismo que transforma las capitales, ¿no? Por tanto, estamos en un punto de inflexión importante, avalado por diferentes planteamientos de diferentes autores, como James Jacobsen, Anne Speer, Patrick Geddes, etcétera, que han aportado muchísimo conocimiento para poder hoy en día asentar cimientos sólidos para cambiar la forma de planificar las ciudades. Frederick Law Olmsted, que os comentaba antes, el autor de Central Park, también del collar de esmeraldas de Boston. ¿Qué es el collar de esmeraldas de Boston? Es un sistema interconectado de bosques urbanos cuya misión era funcionar como antídoto de la artificialidad urbana, es decir, tenía un carácter objetivo social, de mejorar la salud física y también de servir de zona de regulación cuando había, por ejemplo, inundaciones. Es decir, era multifuncional.
como es la infraestructura verde. Otros autores interesantes es Ian McCart, supongo lo conoceréis, primero porque es el autor del libro que asentó las bases de la ecología y del paisaje, Diseñar con la naturaleza, traducido al español, por cierto, y también es el padre de la aplicación de los sistemas de información geográfica. Y por último, un último personaje sumamente interesante, que es Gilles Clément, profesor de la Escuela de Versalles de Paisajismo, que es el autor del denominado Manifiesto del Tercer Paisaje, que es, en realidad es no hacer nada, es decir, es dejar que la vegetación autóctona vaya colonizando poco a poco y vaya viendo, digamos, una especie de evolución ecológica que se inyecte en las ciudades, ¿no? Como es este Parque Matisse que hizo en Lyon. De donde yo vivo, en España, en el oeste justo de Europa, en la ciudad de La Coruña, esto que veis en pantalla es un plan de urbanismo de 1947 de un arquitecto que proyectaba una gran cantidad en color verde de espacios verdes de más de 5.000 metros cuadrados interconectados, arbolado, para la mejora de la salud física de la población. El tema es que este plan de urbanismo de la ciudad de La Coruña fue desechado por un exceso de espacios verdes públicos. La verdad, una pena, ¿no? Bien, como bien decía, las universidades están ahora mismo empujando este tipo de cambio de paradigma y concretamente hay tres movimientos que me gustaría subrayar, ¿no? El urbanismo del paisaje de Harvard, el urbanismo ecológico también de Harvard y el urbanismo de procesos de los países nórdicos, ¿no? Todos ellos buscan, en cierta medida, trabajar con la vegetación, con los elementos duros, como un recurso fundamental a la hora de planificar e integrar y de moldear, digamos, las ciudades. De hecho, una de las frases del manifiesto del urbanismo del paisaje dice que el urbanismo describe un realineamiento disciplinario en el cual el paisaje sustituye a la arquitectura como el componente básico de urbanismo contemporáneo. Es decir, es una frase sumamente fuerte, muy robusta, muy sólida, donde realmente se prima o se prioriza el paisaje por encima de la arquitectura, ¿no? Pero es importante que esto no caiga en aspectos meramente estéticos, tiene que haber flujo, tiene que haber diálogo, tiene que haber ecología, ¿no? Decía Heráclito, pintado de forma soberbia por Tiziano, que nadie puede bañarse 2 veces seguidas en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río es diferente. Pues lo mismo pasa con los elementos vinculados a la ciudad. Debe haber conectividad, debe haber flujo, debe haber sección. Es decir, no se trata solo de hacer una calle con arbolado, sino tiene que haber una calle con flujo, con dinámica, con movimiento ecológico, etc. Tenemos la gran suerte, la gran ventaja de que el ser humano está psicológicamente vinculado a que le gusten los seres vivos, ¿no? En este caso la vegetación. ¿Por qué? Porque hay una teoría que se denomina biofilia, que fue acuñada por Erich Fromm en el 64 y popularizada por Edward Wilson, 2 veces premio Pulitzer en el 84, que dice que la biofilia, que el hombre, tenemos una tendencia innata a centrarse en la vida y en los procesos naturales. Es decir, estamos preconfigurados para que nos guste la naturaleza. Por tanto, la lectura es muy sencilla. Debemos de exponernos a la naturaleza, obviamente no en este tipo de situaciones, porque hoy en día pues, nos meterían en la cárcel, pero sí es cierto que hay que interactuar con los elementos naturales. Y ya acabo simplemente con un pequeño apunte al concepto de infraestructura verde, ¿no? Que yo creo que en muchos países se confunde, ¿no? Infraestructura verde podríamos decir que es como el positivo y negativo de una foto en una ciudad. Todo lo que no está pavimentado, urbanizado, construido, podría formar parte, en cierta medida, de la infraestructura verde. Es un oxímoron, es decir, un oxímoron es un compuesto un término formado por 2 palabras polarizadas. Tenemos por una parte infraestructura, que todo el mundo asocia a la parte gris, y luego tenemos la parte verde, y forman un término nuevo que es infraestructura verde. En medio urbano hay 4 tipologías o 4 colores de infraestructura, ¿no? La verde, todo lo que forma parte de la vegetación; la gris, todo lo que forma parte de las infraestructuras y la parte construida; la azul, todo lo que forma parte de los espejos de agua, ríos, arroyos, etc. Y la marrón, que se entiende como aquellos que son los brownfields o las zonas, digamos, abandonadas. Por tanto, debemos, una vez que abordemos un proyecto de regeneración o de desarrollo urbano, debemos de conjugar la importancia y el impacto de estas 4
tipologías, ¿no? En Europa en particular no había consenso de lo que era infraestructura verde. En el año 2014, por fin, la Unión Europea publicó la definición oficial, que es la que veis en pantalla, ¿no? Es una red estratégicamente planificada, es decir, tiene que haber conectividad. Una infraestructura verde no es un sistema de espacios verdes urbanos, es decir, tienen que estar conectados, tiene que haber conectividad con arbolado, con corredores verdes, para que sea realmente funcional, ¿no? Y tiene que estar diseñada y gestionada para proporcionar una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Y es aplicable tanto a nivel urbano como a nivel rural. Poniendo el ejemplo de la rana de cristal, hay unos elementos fundamentales, que son los órganos vitales, que son los hubs o los nodos, que podrían, por ejemplo, ser los grandes parques urbanos o los bosques urbanos, ¿no? Que están conectados con diferentes sistemas circulatorios, por ejemplo, los árboles de avenida. Por tanto, la anatomía de la infraestructura verde está formada por unos núcleos, elementos vitales, grandes parques o lagos, unidos con corredores, es decir, tiene que haber conectividad, que puede ser lineal, continua o discontinua. Y luego hay unas zonas de protección, ¿no? Unas zonas tampón que protegen los corredores y los hubs, ¿no? Ya acabo, simplemente recordar que el concepto de infraestructura verde yo creo que es multisémico, es multiescalar. Yo puedo trabajar a nivel de edificio, de vecindario, de barrio, de ciudad, de región, de estado. Es multifuncional, multiobjetivo. No busca solo un objetivo estético, sino busca diferentes servicios ecosistémicos. Es multitemporal, aquí trabajamos en 4 dimensiones, no en 3, ¿no? Y es, por supuesto, multidisciplinar. El objetivo, por tanto, es maximizar la generación de servicios ecosistémicos que deben ser cuantificados en términos numéricos, ¿no? Con diferentes sistemas o programas. En el caso del arbolado con el ITRI, en el caso de la infraestructura verde con el INVES, el UCI, el ARIES, el TESA, etc. Y lo que es importante también es tener en cuenta que no solo hablamos de servicios, la infraestructura verde también tiene una parte, en cierta medida, negativa, ¿no? Que son los diservicios, por ejemplo, el riesgo que ocasiona tener arbolado en la ciudad. Hablamos de colapsos, de fracturas, de alergias, las sinergias, ¿no? Y los trade-offs. Los trade-offs son antagonismos. Por ejemplo, yo tengo un bosque urbano en la ciudad. Hay 3 tipos de servicios ecosistémicos que son provisión, regulación y cultural. Provisión, por ejemplo, son alimentos, regulación ambiental y cultural, salud pública. Pues los trade-offs, yo, por ejemplo, si tengo un bosque urbano en una ciudad, de forma sinérgica, lo que son los beneficios de regulación ambiental y los culturales funcionan conjuntamente. Pero yo, si por algún motivo preciso cortar la madera de los árboles para calentarme, consigo un servicio ecosistémico de provisión y mermo los de tipo cultural y los de tipo de regulación. Por lo tanto, hay que analizar realmente cómo gestiono la infraestructura verde para optimizar los servicios, las sinergias y minimizar, por supuesto, los antagonismos. Y bueno, para finalizar, he elegido esta frase de un ambientólogo norteamericano, que es Gary Snyder, que yo creo que refleja un poco la esencia de esta mini charla, ¿no? La naturaleza no es un lugar para visitar, es simplemente el hogar. Muchas gracias y, bueno, a vuestra disposición para intentar responder las preguntas que estiméis convenientes. Gracias, Pedro. Un placer, un placer. Nos hiciste un recorrido entre la historia y entre lo más moderno y lo aplicado y lo sin aplicar. La verdad que es un placer escucharte. Una vez me decían que cuando alguien puede explicar algo muy complejo, muy simple, ahí está, seguí por ahí. Y esto nos pasa con vos, o sea, cuando escuchamos que nos contás cosas que resultan quizás demasiado difíciles de entender, sin embargo están contadas con tanta calidez y con tanta inteligencia que, bueno, nada, un placer. Bueno, gente, a ver, Muchas gracias. mis chicos, no, gracias a vos. Los chicos tenían una lista de preguntas, a ver si empiezan. Luchi, ¿vas manejando? Sí, cómo no. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos organizamos un poco antes de la charla para ver qué tipo de preguntas te hacíamos, ¿no? Ya hablaste y nos contaste un poco la definición de infraestructura verde y entendemos que, al igual que la definición de paisaje que nosotros estamos toda la carrera, toda la licenciatura que estudiamos,
tratando de definir lo que es. Nos pasa lo mismo con infraestructura verde. Sabemos que hay muchas definiciones y la verdad que la definición que vos elegiste me parece que es muy clara. Pero bueno, más allá de eso, queremos como una definición más sencilla, si se puede, como decíamos con los chicos, ¿no? Que hay veces nos cuesta un poco entender lo que es la infraestructura verde a través de ejemplos, por ejemplo. Bueno, es cierto que sí, es un concepto complicado y difuso, ¿no? Una de las características que puse en pantalla es la multiescalaridad, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo a nivel urbano y luego voy a poner un ejemplo a nivel, a lo mejor, de región o de estado, ¿no? A nivel urbano, como la mayor parte de los municipios o de las ciudades están tan urbanizados, tan construidos, hay digamos, un peso muy fuerte de toda la parte gris. La infraestructura verde estaría formada por todos aquellos elementos que no están construidos, pero no de forma aislada. Es decir, tiene que haber conectividad. El parque de la zona este tiene que estar conectado con el parque de la zona oeste. ¿Para qué? Para que permita, en cierta medida, que haya una especie de superposición de la trama verde en la trama construida. Y esa superposición no es una superposición solo espacial o solo estética, es una superposición en la medida en que yo voy a potenciar, mediante esa conectividad, que se generen servicios ecosistémicos y se mejore la biodiversidad, que no lo he comentado. La biodiversidad en Europa es el corazón de la infraestructura verde. Sabemos que la resiliencia territorial está muy vinculada con la mejora de la biodiversidad, ¿no? Entonces, en medio urbano, no solo tener muchos metros cuadrados de espacio verde, no es tener muchos parques distribuidos, sino es una visión más integral y más holística. Es una visión del todo unido que trabaja conjuntamente para generar diferentes servicios ecosistémicos. En términos a una escala un poco mayor, ¿no? Por ejemplo, a nivel de región o a nivel de Estado, en Europa, la Unión Europea ha obligado a que todos los Estados miembros publiquen la estrategia estatal en materia de infraestructura verde. Es decir, España tiene ya redactada una estrategia a nivel global de toda España. Una vez que se publique, que vamos retrasados en la publicación, las regiones tienen que hacer la propia y después los ayuntamientos. Es decir, es como una especie de cono, ¿no? Tenemos una infraestructura verde a nivel Estado, a nivel región y a nivel local. A nivel Estado, ¿qué forman parte de la infraestructura verde? Bueno, parques naturales, ríos, lagos, es decir, toda la parte más ambiental, que es la que debe primar a la hora de ordenar el territorio. Siempre, por ejemplo, en los planes de urbanismo, en muchos países se define, ¿no? En cierta medida, la zona, o digamos, la capa más importante es la zona que se va a urbanizar. La capa más importante no es la zona que se va a urbanizar, es la capa que no se puede urbanizar. ¿Por qué? Porque todos los servicios ambientales de provisión, de regulación y culturales son los que deben de condicionar todas las construcciones. En algún país, que no voy a decir cuál, lo hace muy bien y lo primero que hacen es definen los espacios abiertos, es decir, la zona que va a quedar libre para espacio público, para parques y jardines. Luego se definen los conectores y, por último, lo que queda, lo que tiene peor calidad de suelo, lo que no tiene, digamos, mayor carácter ambiental, se construye. ¿Qué hacemos en muchos sitios o muchos ayuntamientos? Primero, construimos edificios, después unimos con carreteras y si sobra algo, hacemos la parte verde, ¿no? Yo creo que vamos caminando al revés. No sé si he contestado un poco las diferencias de escala y definiciones de infraestructura verde. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pedro. Benja, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí. Bueno, hola Pedro, soy Benja. Quería preguntarte sobre la escala y me gustó mucho cómo nombrabas el tema de corredores ecológicos y cómo funcionan. Y me parece interesante ver cómo tal vez en una escala privada o más chica, saber si estos corredores que no son continuos, bueno, los discontinuos que nombrabas, pueden verse tal vez reflejados ahí, sería aplicando infraestructura verde en escalas chicas.
Sí, efectivamente. Comenté también en la charla que no hay reglas genéricas, ¿no? Hay que hacer un estudio pormenorizado de cada situación y buscar la mejor solución, ¿no? Por ejemplo, a nivel de corredores y complicaciones, en Europa, como bien sabéis, hay muchísimas ciudades históricas, sobre todo en Italia, en Francia y en España, cuyo corazón, cuyo epicentro, ¿no? Cultural urbano suelen ser zonas muy urbanizadas, ¿no? Con muchísima edificio de piedra, por ejemplo, Santiago de Compostela, con muchísimo pavimento de piedra y poca opción de incluir elementos vegetales, ¿no? En ese sentido hay un investigador, bueno, dos investigadores que se llaman Toccolini y Fumagalli en Italia, que trabajan en cierta medida en buscar una hibridación en la parte más cultural, más histórica, con la parte más urbana, con la parte más vegetal, ¿no? Entonces se pueden buscar configuraciones, ¿no? A escala pequeña, a escala chica, que comentabas, se pueden buscar también soluciones. Obviamente, cuanta mayor sección del corredor verde podamos diseñar, pues los beneficios que se van a generar y lo mejor en la biodiversidad es mucho mayor. Pero bueno, también a escala micro, ¿no? Se pueden dimensionar diferentes tipos de beneficios. Y me explico. Por ejemplo, en una zona de un ayuntamiento de Argentina, que tengáis a lo mejor algún tipo de microfauna o de fauna o de elemento vegetal de sumo interés, yo puedo proponer soluciones muy vinculadas a plantas que utilizan esa especie como refugio para generar corredores determinados, ¿no? Y luego también no solo es la parte más física, sino también puede ser la parte más vinculada a los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en Friburgo, en Alemania, el diseño urbano lo han hecho de tal manera, bueno, algunas partes, que están las casas o las calles están orientadas para permitir que el viento que viene de la Selva Negra entre en la ciudad y se pueda saborear, ¿no? Con olores lo que es la vegetación, ¿no? Es fantástico. Por tanto, tenemos diferentes alternativas que deben de extraerse de un conocimiento y un estudio pormenorizado de cada situación. Claro, aplicarlo a cada lugar en particular, pero sí. Gracias. Y en relación a esa pregunta y a la respuesta de Pedro, también estábamos hablando de cómo se pueden aplicar las infraestructuras verdes a nivel, bueno, creo que sería más fácil, a nivel periurbano. Porque acá siempre cuando hablamos en nuestra situación, ¿no? Siempre hablamos de Ciudad de Buenos Aires, que es la más densificada, creo que también es la que mayor desafío genera a la hora de esta implementación. Pero con Gianna, una de las estudiantes, hablábamos de cómo se puede implementar en lo que acá llamamos los municipios que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Gianna, no sé si querés hacer la pregunta más, más formal. ¿Querés hablar vos, Gianna? Hola. No, lo que pasa es que cuando estábamos haciendo las preguntas, justamente lo que nos generaba esa duda es que siempre se invierte mucho en lo que es capital. Pero cuando vos salís, porque yo soy de las periferias de Buenos Aires, en San Isidro, que es una zona residencial, no se invierte nada. O sea, en realidad en ninguna parte de la periferia, casi ninguna. Entonces, lo que planteábamos era eso, de cómo poder mejorar la infraestructura verde en estas zonas. Bueno, gracias por la pregunta. Me gustaría hacer una salvedad porque se ha utilizado en algún momento el término de infraestructuras verdes, ¿no? Yo soy de los que piensa que hay solo una infraestructura verde. Luego podrá ser a escala de edificio, de región, urbana, etcétera. Pero todo está conectado, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de actuaciones micro, ¿no? Por ejemplo, de SADs, ¿no? De sistemas urbanos de drenaje sostenible, yo creo que el término idóneo, desde mi punto de vista, es solución basada en la naturaleza. El término de infraestructura verde es un término más global, ¿no? Por ejemplo, os comentaba que en España la infraestructura verde va a ser a nivel estatal, luego habrá la infraestructura verde de la Comunidad de Aragón, de Valencia y luego de los ayuntamientos. Pero es la misma. Un pequeño ayuntamiento que tenga unas soluciones, ¿no? Basadas en naturaleza, vinculados a una conectividad, forman parte de una infraestructura verde mayor. Entonces yo utilizaría
recomendación personal y conceptual, en singular el término de infraestructura verde. Ahora, vinculado a la parte más periurbana, es fantástico, porque realmente donde se pueden hacer verdaderas obras de arte vinculadas a la infraestructura verde es la parte más periurbana. ¿Por qué? Porque está menos tocada, ¿no? De hecho, yo creo que la parte más periurbana, ¿no?, es en realidad un corazón perimetral verde de las ciudades, de las capitales. Un ejemplo significativo, Vitoria-Gasteiz, que como bien sabéis es paradigma de planificación verde urbana a nivel mundial, está en España, pues se habla del anillo verde de Vitoria, es decir, es la parte más perimetral, la parte más periurbana. No obstante, hay un problema conceptual, porque, por ejemplo, ¿qué es periurbano? Hay diferentes aproximaciones, depende de los países. Hay países que dicen que 50 kilómetros desde el epicentro de la ciudad es zona periurbana, hay otros que dicen que es donde se acaba el servicio público de transportes, y hay diferentes recomendaciones. Incluso una dice que es la raíz cuadrada del área de la ciudad. La FAO, por ejemplo, ha publicado la FAO en sus guías o directrices de bosques urbanos y periurbanos aborda parcialmente este tipo de planteamiento, y hay una publicación que se hizo en el marco de un foro europeo de bosques urbanos, donde se proponen diferentes tipologías de definiciones de lo que es la parte periurbana. En la zona residencial que comentaste, que comentó una de vosotras dos, que nadie invierte en esa zona, yo creo que es la más importante, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, en España he publicado una guía que se puede descargar de internet para la Federación Española de Municipios y Provincias, y tiene un capítulo específico para actuaciones en zona periurbana. ¿Por qué? Porque aparte de servir para potenciar todos los servicios ecosistémicos, es importante para la gestión, por ejemplo, de los incendios. Sabéis que hay lo que se denomina la jardinería inteligente o jardinería aplicada, ¿no? Es decir, una jardinería en la cual yo puedo utilizar especies menos pirófitas, que son menos, que se queman con menos facilidad en zonas más periurbanas, para beneficiarme de toda la parte de servicio ecosistémico y minimizar el posible impacto vinculado a incendios. De todas formas, yo no conozco obviamente el marco legal urbanístico de Argentina, ¿no? Pero yo creo que las zonas más periurbanas podría ser ese cordón, ese anillo perimetral que después entrase con diferentes cordones en la ciudad, ¿no? Debería ser una zona tampón de las capitales sumamente importante. Yo creo que es un error no invertir en las zonas más perimetrales. No, totalmente. Vos sabés que con los chicos estamos siempre tratando de ver a ver de qué modo, no solamente desde la carrera, que es el ámbito académico, uno de los lugares donde uno más fuerza puede hacer con todo esto, sino con las pequeñas acciones que cada uno pueda llevar adelante. Incluso hablábamos esto de medio como el método de la acupuntura, ¿no? Que vos vas haciendo como pequeñas intervenciones, donde esas pequeñas intervenciones se transforman después como en una red en más grandes, pero que esas pequeñas intervenciones tienen que ver con el protagonista, que es el sitio, más la persona que lo habita y más quien lo puede disfrutar también. Así que, me parece que ya iremos logrando uno de estos cambios, porque por suerte los jóvenes vienen con mucha fuerza, muchas ganas de cambiar. Así que está bueno. Alguno de los chicos, algunas otras preguntas, hablaban de cómo alguien había preguntado acerca. A ver, ¿hay alguien? Mariano, dale. Sí, Mariano, dale. ¿Qué tal? Mi nombre es Mariano Campillo. Un gusto escucharte, Pedro, como siempre. Quería hacerte una serie de cuestiones. Empezamos, y bueno, nada, después vemos con el resto. En primera, que nos comentes un poco herramientas o no que usan para este tipo de planificaciones, más dentro de las ciudades, porque se me ocurre por ahí el uso de satélites, pero digamos, al menos yo conozco que tienen aplicaciones mucho más ligadas al agro, o por ahí, no sé, sistemas de modelado y simulación como NetLogo. ¿Usan alguna de estas herramientas? ¿Cuáles son las que usan? Bueno, gracias por la pregunta, Mariano. La verdad es que, hay un gran número de herramientas que se pueden utilizar a la hora de
de planificar desde una perspectiva ecosistémica de las ciudades, ¿no? Obviamente, siguiendo, digamos, un proceso metodológico habitual, lo primero que hay que hacer es un inventario, ¿no? Pero no un inventario solo textual o alfanumérico, un inventario de tipo también espacial, ¿no? Lo que es el levantamiento de la realidad urbana mediante un sistema de información geográfica es básico para poder empezar a trabajar. Es decir, primero habría que hacer un inventario real de lo que tenemos, no solo espacial, sino de los componentes que forman parte de ese inventario. Luego también en ese inventario debería incluirse lo que es la demanda social. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una planificación territorial vinculada a servicios ecosistémicos, debo de decidir en algún momento hacia dónde quiero ir. Y hacia dónde quiero ir debe estar condicionado o dirigido por las preferencias sociales de una zona en particular, ¿no? A nivel de gestión después de ese inventario, lo que tenemos que hacer es calcular los servicios ecosistémicos que genera lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Eso lo podemos hacer mediante diferentes sistemas. Antes puse alguna imagen, como el Invest, o el TESA, o el iTree, ¿no? A nivel de arbolado. Y entonces tengo una imagen del inventario, de la distribución espacial, de la composición, de lo que se genera, y ahora es cuando yo decido hacia dónde quiero ir. ¿Por qué? Porque yo puedo en algunas partes de la ciudad priorizar que se genere un servicio ecosistémico más que en otras. Entonces ahí debo de incluir procesos de participación social, ¿no? Como herramientas puras, aparte de los sistemas de información geográfica, se empieza a trabajar con drones, se empieza a trabajar con minería de datos, con megadatos, con big data, se empieza a trabajar también con NVDI, es decir, lecturas satelitales, ¿no? De la distribución verde, y luego hay también alguna herramienta que han desarrollado algunas empresas. Por ejemplo, la empresa Husqvarna, que es de motosierras y maquinaria agrícola, ha desarrollado una que se llama HUGSI, que permite también medir en algunas ciudades pues, la cantidad de verde que hay, ¿no? Por tanto, yo creo que a nivel de herramientas no hay una herramienta solo que te permita hacer todo, tienes que utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, también la casa ESRI, ¿no? de sistemas de información geográfica, pues tiene también módulos específicos para la infraestructura verde. Entonces, depende del alcance o del tamaño o de la cantidad de datos, yo deberé elegir una solución u otra. En términos superficiales, para entornos pequeños, a lo mejor un programa como el TESA, con .s, puede ser utilizable, es gratuito y puedes trabajar incluso con gente del sitio. Cuando subimos un poco de escala, pues ya hay que utilizar sistemas a lo mejor de pago, ¿no? Distintos. Pero ya te digo, ¿no? Hay muchas herramientas distintas, pero que te pueda recomendar específicamente para una zona en concreto depende un poco de la configuración, de los recursos humanos y materiales que disponga en este caso el ayuntamiento y de la capacidad técnica de los mismos, ¿no? Hay ayuntamientos que tienen una gran cantidad de técnicos, pero a lo mejor no están familiarizados o son sensibles a este tipo de herramientas. Excelente, excelente, Pedro. Muchísimas gracias. Acá tengo cosas que nos están preguntando y comentando, gente que está conectada. La arquitecta urbanista Silas Clowin pregunta si nos podrías ampliar sobre la red Lenotre, que de verdad sí me interesa, sobre todo yo tenía una idea, pero si nos querés contar algo más, después te sigo contando cosas, dale. Estás mutado. Que estás mutado. Alguien me mutó, yo creo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, yo no, te juro que no. Hay dos redes, ¿no? Una es Lenot, que como bien sabéis fue el arquitecto que diseñó Versalles, ¿no? Y Volevicom. Y luego hay otra que se llama ECLAS. ECLAS es el acrónimo de Consejo Europeo de Escuelas de Arquitectura del Paisaje. En ECLAS, todas aquellas escuelas que imparten disciplinas y titulaciones vinculadas con el paisaje pueden pedir ser miembros de ECLAS. Hay que pagar una cuota anual, creo que son 400 o 500 euros, y formas parte de una red internacional en la que se potencia la homogenización a nivel de formación, donde se comparten en diferentes eventos o seminarios técnicos vinculados al paisaje y donde en cierta medida se tiende a trabajar conjuntamente para buscar
un campo disciplinar común a nivel internacional. Y luego, LENOT no es tan académica, es una red de arquitectura del paisaje donde se han definido algunos de los bloques temáticos que se imparten en la mayor parte de las universidades de Europa. De hecho, yo quiero recordar, si no recuerdo mal, que LENOT era una red europea, pero ahora mismo hay universidades de todo el mundo. Yo creo que de Argentina o de Chile hay alguna todavía. Es interesante. Muy bien, maravilloso. Mirad en la página web. Sí. Ya está. Te digo, ya mañana no, porque no, pero que hay mucho, pasado entramos. Gracias, Pedro. Bueno, Mónica Chévez dice, ¿podría decirnos qué país es el que diseñó la infraestructura verde desde lo verde hacia la construcción? O sea, el que dijiste que no se lo voy a decir, ahora te estamos pidiendo que nos lo digas. Otra vez, está silenciado. Perdón, no escuché muy bien la pregunta. Que vos dijiste que no ibas a decirnos qué ciudad fue la que diseñó desde el verde hacia adentro, pero acá, bueno, Mónica Chivas dice, si por favor nos podés decir qué ciudad es esa. No, bueno, del verde hacia adentro sí lo he dicho, es Vitoria-Gasteiz, hay muchas más, Vitoria-Gasteiz. Está bien, sí, pero yo me refería a los que, no dije el nombre de los países que trabajaban, primero diseñando los espacios abiertos, luego uniéndolos y luego edificando. Sí, claro. Bueno, lo digo, es Alemania, vamos. Es Alemania, vale la pena. Bueno, acá lo tenemos, te manda Carlos Filipín, te manda un saludo muy grande, y Benjamín, uno de nuestros estudiantes, plantea esto: ¿cómo podríamos, como estudiantes, hacer el link entre toda esta data que vos planteás y la gente que podría llegar a aumentar la infraestructura verde de las ciudades de forma privada y comunitaria? Claro, porque, a ver, uno de los temas que decimos es nosotros como profesores o como estudiantes tratamos de trabajar y acercarnos, pero si te ocurre vos, ¿conocés algo, una red podría ser, o tenés alguna otra idea? Bueno, yo creo que para que esto funcione tiene que haber 4 pilares fundamentales, ¿no? El primero es el pilar político. Si aquellos que definen las normas, las leyes y que manejan los presupuestos no están convencidos de la necesidad de trabajar y caminar en infraestructura verde, pues no llegaremos a ningún puerto, ¿no? El segundo pilar es el pilar profesional. Si los ingenieros o arquitectos que diseñan las ciudades o algunas partes de las ciudades no conocen este tipo de estrategias, pues tampoco podrán implementarlas, ¿no? El tercero es la parte académica, la parte científica. Yo creo que todas las soluciones basadas en la naturaleza o los servicios ecosistémicos deben de ser demostrables de que funcionan. Es decir, es una apuesta diferente que debe estar demostrada científicamente. Y de hecho, como bien sabéis, el número de publicaciones y de investigaciones vinculadas a infraestructura verde y a soluciones basadas en la naturaleza cada día aumentan más, ¿no? Y el cuarto pilar es el pilar social. Si la sociedad no lo reclama, mal vamos. Pero la sociedad sí que lo está reclamando. Y a nivel privado hay actuaciones pequeñas y hay actuaciones medianas. Por ejemplo, en el año 1984, es decir, de hace unos cuantos, en Berlín, se desarrolló un programa para incluir los tejados verdes en las terrazas privadas, pagando parte de la inversión. Esta iniciativa tuvo su reflejo hace un par de años en Barcelona, en España, en el cual el ayuntamiento también pagaba y ayudaba a que propietarios de edificios instalasen cubiertas verdes en las azoteas. Entonces, sí hay iniciativa y sí hay reclamos privados y, de hecho, empieza a haber subvenciones europeas y proyectos de investigación donde se prima que haya un diálogo y un requerimiento no solo de la parte política, administrativa o académica, sino también de la parte más social, ¿no? Es decir, propietarios de una urbanización, por ejemplo, privada, pueden trabajar conjuntamente con otros elementos de otros pilares para integrar este tipo de soluciones. Yo creo que poco a poco sí se van desarrollando este tipo de medidas. Pedro, ¿sabes qué? Hay un dato importante, no un dato, sino una experiencia importante de todo lo que nos estás contando y lo que fuiste haciendo, es la reconversión del basural, ¿no? Siempre lo ponemos como un ejemplo, puede ser algo negativo, puede transformarse algo negativo en algo positivo, ¿no? A Coruña, este parque, este vertedero basural, como lo llamamos nosotros, que también conocemos algo del tema porque tenemos alrededor de nuestra ciudad varios de estos
problemas, diría. Nada, y yo sé que, bueno, vos con todo un equipo de gente pudieron reconvertir ese vertedero en un hermoso parque. ¿Querés contarnos un poquito algo de esto? Porque quizás los chicos en algún momento decidan convertirse en expertos en transformar los basurales en espacios verdes, ¿no? Sí, efectivamente, hay en espacios muy degradados en medio urbano que pueden ser reutilizables, ¿no? Antes de abordar la parte del basurero, del basural, ¿no? Por ejemplo, en algún ayuntamiento en España, bueno, y alguna ciudad, por ejemplo, Cambridge, en Estados Unidos, lo que han hecho es identificado zonas residuales, los llamados brownfields, o zonas, por ejemplo, que por la crisis no se han desarrollado urbanísticamente y están sin uso ahora mismo. Entonces, lo que hacen los ayuntamientos es un convenio temporal con los propietarios, de forma que el ayuntamiento transforma con poco dinero, desde un prisma muy naturalístico, esas zonas residuales en epicentros de biodiversidad natural. Eso por un lado. Por otro, los vertederos, efectivamente, hay una... Bueno, en España hay una aplicación de recuperación de vertederos, ¿no? Y en muchos casos, vertederos muy cercanos a las ciudades pueden recuperarse. Lo que pasa es que es un proceso sumamente lento. ¿Por qué? Porque lo que es el vertedero, primero hay que moldear el vertedero para que mecánicamente no se generen deslizamientos, desmoronamientos, derrumbamientos. Ese vertedero hay que hacerlo en diferentes bancales. Ese vertedero hay que sellarlo con, bueno, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, con arcillas expandidas. Y el problema que hay es que ese vertedero tiene que estar 30 o 40 años cerrado porque se generan lixiviados, se generan gases, etc. En el caso del proyecto de Coruña, yo personalmente no he participado en ese proyecto. Yo he participado en el Parque de San Pedro, que está justo al lado, que es la transformación también de una zona en cierta medida abandonada, que era una zona de una batería militar del ejército, que se transformó en parque público, ¿no? Que es otra también de las posibilidades que se pueden hacer, ¿no? Pero en el parque de Bens, en ese vertedero de Coruña, lo que se ha hecho es todo lo que son los gases que se generan por la fermentación de las basuras que están debajo del parque, se captan, se recuperan, se queman y se genera electricidad. Es decir, recupero ambientalmente un vertedero y genero energía alternativa, que es muy buena solución. No, la verdad que es increíble, porque frente a un problema, como puede ser un vertedero, un derrumbe de un vertedero como fue ese, o como los nuestros, que están llegando a su pico máximo, no solamente dar solución a un problema ambiental, como puede ser el tema de la basura, sino encima generar energía. Realmente creo que hay muchísimo por hacer, y bueno, es cuestión de que nada, de formar redes para que esto pueda ir solucionándose. En cuanto a tiempo, estamos a 2 minutos de terminar esta grabación, este encuentro. Después podemos seguir o no, según tu tiempo y según el de los chicos. Pero antes de cerrar formalmente, siempre hacemos una pregunta común a todos, y es si viniera ahora un genio con la lámpara maravillosa y te dijera, bueno, Pedro, ¿qué te gustaría pedirle para que se haga realidad? ¿Qué sería? A ver. Bueno, yo quizás pediría una sensibilización global en este tipo de planteamientos, ¿no? Sobre todo a esos 4 pilares. Si los 4 pilares están convencidos de que hay que ir por ahí, pues se lograrán grandes actuaciones, ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que hay mucha gente trabajando en ello, investigadores, políticos, planificadores, etcétera, pero todavía queda un gran camino, ¿no? También es cierto que hay mucha heterogeneidad espacial a la hora de abordar este tipo de soluciones. Pero realmente si no integramos esos procesos de infraestructura verde en medio urbano, a nivel territorial, el futuro que tendremos yo creo que va a ser muy problemático. Por tanto, yo creo que la infraestructura verde no es una opción, es una necesidad. Absolutamente, bueno, absolutamente puntuales también, son las 12. Les damos entonces, saludamos a todos por haber estado, les agradecemos enormemente. Seguiremos conectados, en 15 días seguramente estará el próximo. Así que bueno, nada, un placer, gracias por todos y por el momento cerramos la grabación. Si quieren después Pedro o alguno quedarse, no hay ningún problema, nosotros seguimos un rato más. Así que listo, gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la oportunidad.